Perseguí a mi amor de la infancia durante 3 años, pero él siguió siendo igual de frío conmigo. Ese día le regalé a Marco, por su cumpleaños, un saquito bordado que me había llevado 3 meses terminar. No mucho después, apareció en las manos de su compañera de pupitre, una estudiante pobre. El dibujo de la luna se balanceó una y otra vez, y sin querer cayó en un charco de barro. La chica pobre miró a Marco con expresión agraviada y se agachó como para recogerlo. Lo siento, ensucié tu cosa. Voy a recogerla. Marco le sostuvo la mano. Olvídalo. No es importante. Haz tu tarea primero. Tu puntuación total bajó 3 puntos últimamente. Miré mis dedos llenos de pequeñas marcas de agujas, y por primera vez pensé, déjalo. Regresé a mi asiento junto a la ventana y seguí yendo y viniendo de la escuela como siempre. Después del examen de ingreso a la universidad, me fui al extranjero. 5 años después, regresé al país para registrar mi matrimonio, y Marco vino a recogerme. Me entregó aquel saquito y me miró con suavidad. ¿Lo recuerdas? Tú me lo diste. Todos estos años he estado esperando que regresaras. Capítulo 1. Marco me tendió el saquito, pero yo estaba hablando por teléfono. Al otro lado, mi prometido estaba mimándome y quejándose, diciendo que no podía aceptar estar separado de mí durante un mes, con alguien más presente. Me daba vergüenza mostrar demasiado cariño, así que solo pude tranquilizarlo con unas pocas palabras. Cuando colgué, Marco todavía me estaba mirando. Solté un sonido incómodo. Esto ya está viejo. En realidad ya no sirve de mucho. Puedes tirarlo. Marco me miró de reojo. No puedo. Me lo regalaste tú. Desde que tengo memoria. Era la primera vez que me hablaba con tanta suavidad, y me resultaba un poco extraño. Acaricié el cinturón de seguridad. Conduce. Tengo hambre. Habían pasado años desde la última vez que volví, y estaba deseando comer la comida de casa. El coche avanzaba con suavidad por la carretera. Una canción sonaba suavemente. Algo sobre el amor. Me resultaba extrañamente familiar. Marco sacó una bolsa de galletas de trigo de al lado y la puso en mi mano, mientras sostenía el volante con la otra. Antes te gustaba mucho esta canción. La puse especialmente para ti. Y tus galletas de trigo favoritas. Come un poco primero para calmar el hambre. Si no lo conociera desde hacía más de 10 años, casi no lo creería. Marco, ¿te electrocutaste o algo así? ¿Por qué cambiaste de personalidad? Antes era el joven maestro arrogante de una familia poderosa, alguien que nunca ponía a nadie en sus ojos. Bueno, eso no era del todo cierto. Había una persona. Lástima que no fuera yo. Toda su paciencia y su buen carácter se los había dado a aquella estudiante pobre llamada Lisa. En su momento, los dos eran la pareja que toda la escuela sipeaba como loca. No pude evitar reír por dentro. El tiempo pasa tan rápido. Al final, todo puede dejarse atrás. Marco apretó el volante y me miró con cierto nerviosismo. Emma, no cambié, solo, te extrañé mucho. Capítulo 2. Si hubiera escuchado esas palabras hace 5 años, probablemente habría gritado de emoción y me habría lanzado a sus brazos. Pero ahora mi corazón no se alteró en absoluto. Incluso solté una risa mundana para evitar que Marco se sintiera demasiado incómodo. ¿Qué dice el joven maestro? Llevamos más de 10 años de amistad. No hace falta tanta cortesía entre nosotros. Era una frase muy típica de compromiso, pero Marco la entendió mal. No volvió a decir nada. La comisura de sus labios se levantó ligeramente y su mirada hacia mí se volvió cada vez menos disimulada. Bueno, da igual. Cuando escuche que estoy hablando de mi boda más tarde, lo entenderá todo. El coche condujo durante más de 40 minutos hasta llegar a la villa de mi familia. Mi casa y la de Marco están una al lado de la otra. Sus padres estaban de viaje de negocios, y cuando mi madre vio a Marco, lo invitó a quedarse a cenar. Como esta vez pensaba quedarme bastante tiempo, traje 3 maletas grandes. Marco tomó el asa de una de las maletas con una mano y, de paso, quiso cargar también mi bolso. Lo miré con extrañeza. Él se encogió de hombros y sonrió. No, ¿siempre quisiste que te cargara el bolso? Eso fue hace mucho tiempo, en mi cumpleaños del primer año de secundaria. Tuve un resfriado muy fuerte. Aún así, débil y enferma, insistí en ir a clase con Marco. Cuando bajamos del coche, veía todo lleno de estrellas. Marco ya había caminado unos pasos adelante. Al ver que me había quedado atrás, se quedó allí con las manos en los bolsillos mirándome. Su mirada era distante e indiferente, con esa frialdad habitual. Date prisa, vamos a llegar tarde. En ese entonces yo era tan tonta. Pensé que estaba preocupado porque perdiera la clase, aunque me tambaleaba. Corrí un par de pasos, empapada en sudor, con los labios pálidos como cera. Llegué frente a él. No pude evitar hacer un puchero. Marco, mi bolso pesa mucho. Quería que lo cargaras por mí.
Él levantó los párpados y permaneció inmóvil. 3 segundos después, el frío cortante de sus ojos me heló el corazón, y me arrepentí de haber hablado fuera de lugar. Cuando volví a mirarlo en secreto, ya se había ido. Por aquella pequeña queja demasiado íntima, Marco me ignoró durante medio mes. Solo cuando lo perseguí y me disculpé con la cabeza gacha volvió a aceptar ir y volver de la escuela conmigo. Había pasado tanto tiempo que ya lo había olvidado. No esperaba que él todavía lo recordara. Tomé de nuevo mi bolso de un solo hombro y le sonreí con cortesía. No soy tan delicada. Puedo arreglármela sola. Arrastré una maleta y empecé a empujarla. La expresión de Marco se ensombreció ligeramente. Justo cuando iba a decir algo, alguien apareció por detrás. Era Lisa, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Emma, ¿ya volviste? ¿Cuánto tiempo sin verte? Marco, ¿por qué no me dijiste que hoy ibas a recoger a Emma? Si me lo hubieras dicho antes, habría ido contigo. Emma ha vuelto desde tan lejos. No debió de ser fácil. Capítulo 3. Lisa había cambiado mucho. La timidez y la sensación de inferioridad que tenía antes habían desaparecido, reemplazadas por una seguridad elegante. Su cabello largo y liso caía hasta la cintura, combinado con una camisa impecable y una falda de oficina. Se veía extremadamente competente, como si fuera la dueña de la casa. Tomó una de las maletas de la mano de Marco y entró por su cuenta. La forma en que me miraba estaba llena de entusiasmo. Emma, ¿ya te acostumbraste a vivir en el extranjero? ¿Esta vez regresaste para buscar trabajo? Su tono era como si estuviera charlando de cosas cotidianas. Respondí con calma, siguiendo su conversación. No exactamente. Solo volví para arreglar algunos asuntos. Luego entré en la casa por mi cuenta. Mis padres ya llevaban mucho tiempo esperando. En cuanto me vieron, me dieron un gran abrazo. Mi madre me tomó de la mano con los ojos llorosos. Estás más delgada. Hija, ¿no has estado comiendo bien? Ya te dije que no fueras a estudiar a ese lugar perdido de la mano de Dios, pero no quisiste escuchar. Mira lo demacrada que estás ahora. Después de todo era el Reino Unido, pero mi madre lo decía como si me hubieran desterrado. Todos en la familia sabían que antes me gustaba Marco. Sus reproches en realidad eran una forma de preocuparse por mí. El problema era que el protagonista de esa historia estaba justo detrás de mí, y su novia también estaba presente. Así que tuve que suavizar la situación. Intenté tranquilizarlos. Ay, no es para tanto. Allá viví bastante bien. Y si me veo así no es porque haya sufrido. Hace poco fui a surfear a Hawái. Lo que dije era verdad, pero claramente nadie me creyó. Mi madre sostuvo mi mano y frunció los labios. Está bien, no hablemos de esas cosas tristes. Te preparé comida deliciosa. Ve a cambiarte y ven a comer. Para entonces Marco y Lisa ya habían dejado el equipaje y estaban de pie en silencio en la sala. Mi padre originalmente los estaba recibiendo con entusiasmo, pero al ver a Lisa se quedó un momento aturdido. Tú no eres aquella. Lisa dio un paso adelante y sonrió ligeramente. Hola, tío. Soy antigua compañera de clase de Emma y Marco. Antes solía ir bastante a la casa de Marco, así que quizá nos hayamos visto. Me llamo Lisa. Mi padre respondió algo confundido. Hola. Ya que estás aquí, quédate a cenar con nosotros. Como dicen, los hombres y las mujeres piensan de manera diferente. Mi padre pensó que Lisa simplemente había coincidido con nosotros por casualidad, pero mi madre vio de inmediato sus pequeñas intenciones. Cuando regresé a mi habitación para cambiarme de ropa, ella me siguió con el rostro serio. ¿Esta Lisa es la que arruinó tu relación con Marco en aquel entonces? Y Marco también, ¿por qué la trajo hoy? ¿Qué significa eso? Claramente estaba defendiendo mi honor. La calmé rápidamente. Mamá, no te enfades, de verdad no me importa. Por favor no armes un escándalo luego. Además ya te dije que tengo novio. Esta vez volví para comprometerme con su familia. Lo de Marco ya es cosa del pasado, aunque lo dije claramente. Mi madre aún no terminaba de creerlo. Después de todo, ella había visto con sus propios ojos lo obsesionada que estaba yo con Marco en aquel entonces. Esa noche, en el comedor, la mesa estaba llena de mis platos favoritos, abulones del tamaño de la palma, una langosta australiana entera, sopa de nido de pájaro con aleta de tiburón, y cal chino salteado con camarones y maíz. Era evidente que mis padres temían que no hubiera estado comiendo bien. Habían preparado prácticamente un banquete de Año Nuevo, pero apenas nos sentamos, antes de empezar a comer, Lisa soltó un suspiro. Emma, sigues siendo tan extravagante. Miró a Marco con expresión agraviada, con esa cautela familiar en sus ojos. Después de tantos años pensé que habías cambiado ese hábito, pero parece que no has cambiado nada. Una comida así cuesta decenas de miles. Es todo mi salario mensual, e incluso podría pagar varios años de estudios para muchos niños de aldeas montañosas pobres. No es que quiera señalarte nada,
Pero, ¿no podrías cambiar ese hábito de desperdiciar? ¿No bastaría con una comida casera normal? ¿De verdad tienes que comportarte como una niña rica caprichosa? Capítulo 4. La acusación que soltó de repente hizo que las caras de mis padres se oscurecieran al instante. Lo que ellos no sabían era que en la secundaria Lisa había dicho innumerables cosas parecidas. En aquel entonces me sentía agraviada y triste, pero Marco estaba al lado escuchando sin decir una palabra. Después de que ella terminaba de regañarme, cuando yo intentaba defenderme o explicarme, Marco hablaba con frialdad. Emma, si dices una frase menos, no te vas a morir. Por eso Lisa se acostumbró a evaluarme con arrogancia. Pensaba que yo seguiría soportándolo como antes. Por desgracia para ella, estaba equivocada. Yo ya no era la misma de antes. Dejé los palillos lentamente y la miré con una leve sonrisa. No había calidez en mis ojos. Señorita Lisa, ¿no está satisfecha con la comida de mi casa? Lisa apretó los labios. No, estoy señalando tu hábito de lujo y desperdicio. Lo digo por tu propio bien. Oh, si la señorita Lisa piensa que soy tan mala, entonces no coma la comida de mi casa. No vaya a hacer que se atragante. Miré con sarcasmo el abulón que acababa de poner en su plato y el tazón lleno de sopa de aleta de tiburón. Los ojos de Lisa se enrojecieron. Miró a Marco a su lado. Marco, mira cómo es ella. Marco no dijo nada. Yo me reí aún más fuerte. Que lo mires a él no sirve de nada. Señorita Lisa, por favor váyase. Que tenga buen camino. Después de que la echaran de esa manera, Lisa no podía quedarse. Las lágrimas le caían mientras se iba, volteando a mirar a Marco cada pocos pasos. Al ver que él seguía sin reaccionar, finalmente se marchó con resentimiento. Me sentí increíblemente satisfecha. Me serví un tazón de sopa y lo bebí en grandes sorbos. Después de un rato, Marco suspiró suavemente. Ahora que ya desahogaste tu enojo, deberías sentirte un poco mejor, ¿no? Emma, sigues siendo tan infantil. En su tono seguro había incluso un poco de orgullo, como si creyera que lo que había hecho era por celos. Tomó un poco de maíz con los palillos y lo puso en mi plato. No te gusta Lisa, así que te dejé vengarte. Si quieres desahogar tu enojo, te dejo hacerlo. Lo que pasó antes fue culpa mía. Emma, puedes vengarte todo lo que quieras mientras estés feliz. Es solo que, las condiciones familiares de Lisa no son buenas. Antes de la secundaria siempre recibió subsidios para estudiantes pobres. Al ver que tu familia gasta tanto en comida, es normal que se sienta incómoda, aunque sus palabras suenen feas. Es algo humano. No te pongas a discutir con ella. Esas palabras aparentemente razonables hicieron que incluso la expresión de mi madre cambiara. Pero Marco no se dio cuenta y siguió hablando. Bien, tú come primero. Yo me voy. Lo que hiciste hace un momento fue un poco descortés. Después de todo, Lisa sigue siendo nuestra antigua compañera. No es bueno que la relación se vuelva tan tensa. Iré a explicárselo por ti. Después de irse apresuradamente, mi madre lo siguió hasta la puerta y la cerró de un portazo. En sus ojos ya no quedaba la admiración de antes, solo la irritación de ver a un idiota. ¿Pero qué demonios? ¿Cuándo se le estropeó así el cerebro a ese chico? ¿Está loco o qué? Capítulo 5. De vuelta en mi habitación, estuve pensando en lo que dijo mi madre. ¿Cuándo se le estropeó el cerebro a Marco? Yo tampoco lo entendía. Desde pequeños, como nuestras casas estaban cerca, siempre íbamos y volvíamos juntos de la escuela. Al principio solo lo veía como un hermano mayor cercano, hasta el primer año de secundaria, cuando una chica se le confesó. Yo lo vi desde no muy lejos y sentí un amargor inexplicable en el corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de repente de que mis sentimientos por Marco habían cambiado. En la secundaria, Marco era alguien muy difícil de no gustar, guapo, con buenas notas y con un aire distante que mantenía a todos a cierta distancia. Era educado, pero no adulador. Si hablabas con él, inclinaba la cabeza para escucharte. Si tenías problemas, te ayudaba discretamente. Día tras día íbamos y volvíamos de la escuela juntos. Su cuidado hacia mí era especialmente considerado. Eso me hizo tener la fuerte ilusión de que estábamos destinados a ser amores de la infancia. Así que empecé a perseguirlo abierta y secretamente. Le hacía regalos de cumpleaños hechos a mano. Iba a su casa a cocinarle cuando tenía tiempo y hacía la tarea con él. Marco no aceptaba ni rechazaba. No era entusiasta conmigo, pero tampoco me detestaba. Siempre pensé que simplemente tenía un carácter frío y que algún día lograría calentar su corazón. Hasta el primer semestre del último año, cuando una estudiante pobre se transfirió a nuestra clase. Al principio no le di importancia. Esa chica llamada Lisa tenía el rostro amarillento. Era delgada y no era especialmente bonita. Sus dos trenzas la hacían pasar desapercibida. Cuando el profesor pidió a Marco que ayudara a Lisa con los estudios, tampoco lo tomé en serio. Hasta que esa chica llamada Lisa empezó a invadir cada vez más el tiempo que Marco y yo compartíamos.
Cuando yo le preguntaba a Marco sobre la tarea, ella preguntaba tímidamente y hacía que él se girara para ayudarla. Cuando yo invitaba a Marco a salir, ella decía con cuidado que no se sentía bien y le pedía que la acompañara al hospital. El coche de Marco siempre había sido limpio y sobrio, pero con el tiempo comenzaron a aparecer una manta rosa y unas pantuflas rosas. Su lista de música empezó a llenarse de canciones de chicas. En una esquina apareció una cesta de snacks con dibujos de cerditos. Una mañana, cuando subí al coche y lo vi, me quedé atónita un momento y le pregunté qué pasaba. Él respondió con indiferencia: Lisa tiene hipoglucemia. Se lo preparé para ella. ¿Y las canciones? Dijo que no las había escuchado y que le parecían bonitas. Así que las guardé. Parecía seguir siendo frío con los demás, pero cuando se trataba de Lisa, siempre prestaba más atención que con cualquier otra persona. Mi corazón se llenó de amargura y dolor. Ese favoritismo instintivo era lo que yo deseaba, pero lo recibió alguien que llegó después. Ni siquiera podía pensar en que era yo inferior a ella. Quería enfadarme, quería discutir, pero temía hacer enojar a Marco. Después de aguantar durante meses, un nudo de resentimiento se acumuló en mi pecho. Cuanto más pensaba en ello, peor me sentía. Ese día el coche vino a recogerme otra vez. Abrí la puerta y vi una horquilla en la esquina. De un vistazo supe que era de Lisa. Una ira repentina brotó dentro de mí. Cerré la puerta con rabia y salté fuera del coche. No voy a subir a tu coche. Marco estaba leyendo. Me miró con confusión. ¿Qué pasa? Está demasiado sucio y desordenado. Todo lleno de cosas de otras personas. Tan inteligente como era Marco. Entendió de inmediato por qué estaba enfadada, pero solo frunció el ceño ligeramente, y su mirada se volvió oscura. ¿De verdad no vas a subir? Así es. Bien, haz lo que quieras. Cerró la puerta del coche y se fue conduciendo sin mirar atrás. Capítulo 6. Esa mañana llegué tarde de toda una clase. Cuando entré al aula, tenía los ojos enrojecidos. Al verme tan hecha polvo, mis compañeros se quedaron un momento en blanco y, por reflejo, miraron a Marco, pero él bajó la cabeza. Estaba ayudando a Lisa con una redacción, y ni siquiera me miró. En cambio, Lisa sí se dio cuenta de mi llegada. Le dio un pequeño toque en la cintura. Emma ya llegó. Tiene los ojos súper rojos. Parece que lloró. No le hagas caso. Se la pasa haciendo berrinches todo el día. La voz indiferente de Marco me llegó directo al oído. El frío se extendió desde el pecho hasta la punta de los dedos. En ese instante, quise rendirme con esa relación, pero cuando terminó la clase, él se quedó a propósito para esperarme y dejó en mi mesa una botella de leche de fresa, mi favorita. Con un tono inusualmente suave, dijo: ¿vienes o no? Te espero a que guardes tus cosas. Y yo era una tonta. Nunca lo había oído hablarme con tanta ternura. Con un simple gesto, me volvió a arrastrar, aunque por dentro seguía ahogada. No me atrevía a aprovecharme y pedir más. Guardé mis cosas en silencio y lo seguí. Marco medía 1,89 m. Era alto y caminaba rápido. Pero ese día, para esperarme, caminó un poco más lento a propósito. Noté aquella ternura involuntaria, y la grieta en mi corazón se fue cerrando en silencio. Pensé, da igual, ¿acaso no sé cómo es él? Sin mencionar que su familia era rica y poderosa. Jamás querrían a alguien como Lisa de nuera. Y con mi familia teniendo todas las ventajas, cielo, tierra y gente, tarde o temprano yo tendría una oportunidad de conmover a Marco. Ese bloque de hielo. En aquel entonces era joven, no sabía que conmoverse no es amar, y que lo que se consigue a la fuerza tampoco es amor. Yo solo estaba decidida a lanzarme hacia adelante. Se acercaba el cumpleaños de Marco. Pensé que no le faltaban cosas caras, así que compré por internet un kit para bordar un saquito de bordado su. Durante 3 meses, puntada tras puntada, bordé 9 flores de jazmín. Quería decirle que, igual que ese saquito, yo lo acompañaría siempre, pero no esperaba que al día siguiente de regalárselo, vería a Lisa tirando del cordón y jugueteando con el saquito con toda naturalidad. En el patio había llovido fuerte y en el suelo quedaban varios charcos. Lisa hizo girar el saquito una y otra vez hasta que finalmente cayó en el barro. La tela azul tinta se manchó al instante, y el jazmín blanco quedó hecho un desastre. Lisa soltó un «ah» y miró con culpa a Marco, que venía caminando hacia ella. «Lo siento, ensucié tu cosa. Voy a recogerla». Hizo ademán de agacharse, pero Marco le sujetó la mano. «Déjalo, no es importante. Vuelve primero a hacer la tarea. Acabo de ver tus notas. Últimamente tu puntuación total bajó 3 puntos. Así no puede ser». Por la fuerza con la que la sostuvo, el zapato de Lisa pisó el saquito y lo llenó de barro. Marco lo miró, sacó un pañuelo del bolsillo, se agachó y le limpió la parte superior del zapato. Yo estaba a cierta distancia, mirando las mejillas ligeramente sonrojadas de Lisa y sus párpados temblorosos. De pronto,
Ella levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Inclinó la cabeza y me dedicó una sonrisa de victoria. Capítulo 7. Las emociones de aquel momento son inolvidables para toda la vida. Todo mi cuerpo se entumeció sin control. Quería gritar de rabia. Quería derrumbarme y llorar, pero sentía como si alguien me estuviera apretando la garganta. No podía emitir ningún sonido. Solo podía sentir cómo me asfixiaba poco a poco. No vi que poco después Marco llevó a Lisa arriba. Después de pensarlo un momento, volvió a bajar y recogió el saquito. Después de clases, decidí volver caminando desde la escuela. Mientras caminaba, observando el paisaje y a la gente, mi corazón se fue calmando poco a poco. El amor nunca es algo que se pueda forzar, solo era mi propia obsesión. Desde ese día, me obligué a renunciar a ese sentimiento. Siempre que podía evitaba a Marco. También dejé de asistir a las cenas familiares de su casa. Quizá él notó que algo estaba mal, pero no reaccionó. Cuando terminó el último año de secundaria, hablé con mi familia sobre estudiar en el extranjero. Antes de irme, ordené las cosas dispersas de casa. Todos los recuerdos relacionados con Marco los metí en una caja de cartón y los tiré al reciclaje, junto con ese amor secreto que nunca llegó a nada. Cuando nos volvimos a encontrar 5 años después, en realidad ya no sentía nada. Incluso cuando Lisa intentaba causar problemas, solo me parecía absurdo. Pero Marco no creía que yo tuviera novio. A la mañana siguiente temprano volvió a tocar la puerta de mi casa. Mis padres no estaban, así que lo dejé entrar. Marco traía varias cajas de regalo. Emma, esto es para tu tío y tu tía. Considéralo una disculpa por lo de ayer. Después de tanto tiempo, seguía protegiendo instintivamente a Lisa. Ese tipo de devoción realmente conmovía. Si yo no fuera solo una pieza dentro de su pequeño drama. Miré los regalos. Eran bastante caros. También pensé que debería ir a visitar a sus padres. Bien, gracias por el regalo. Voy a salir un momento. Luego paso a verte. Planeaba ir al centro a comprar regalos. Y Marco se ofreció. Hoy no tengo mucho que hacer. ¿A dónde vas? ¿Quieres que te lleve? Era una consideración casi exagerada. No me negué y le pedí que me llevara al mall más grande. Y fui directamente a la tienda de Chanel. Acababa de mostrarle a la dependienta un bolso de edición limitada cuando Lisa apareció de la nada. Estaba en la puerta de la tienda con los ojos rojos y una voz fría. Marco, así que lo importante, ¿qué tenías hoy era venir a comprarle un bolso? He estado contigo tantos años. ¿Así me pagas? Mientras hablaba, las lágrimas le caían, como si fuera una novia atrapando a su pareja con otra mujer. Incluso las dependientas cambiaron de expresión al mirarme. Marco frunció el ceño y fue a tomar a Lisa del brazo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo estoy acompañando a Emma a comprar un regalo. ¿Qué regalo necesita que el gran presidente venga personalmente? ¿Acaso ella no tiene manos ni pies? ¿Por qué la tratas tan bien? Entre la multitud alguien susurró. «Wow, pensé que esos dos eran pareja, resulta que son unos descarados». Cargar con esa acusación caída del cielo también me enfureció. La ira brotó sin control mientras miraba a Marco con frialdad. «Marco, ¿no vas a explicar esto? ¿Quién le dio a esa idiota el derecho de insultar a la gente en público?» Marco todavía estaba sujetando a Lisa. Al oírme, me miró. «Emma, ¿por qué no te vas primero? Luego iré a buscarte». Sus palabras ambiguas solo terminaron echándome la culpa. Apreté los puños con fuerza y estaba a punto de hablar cuando alguien me rodeó suavemente la cintura por detrás. Giré la cabeza y vi un rostro extremadamente atractivo y dominante alzando una ceja hacia mí. La sorpresa me atravesó como un rayo. Me olvidé de todo lo demás y me lancé a los brazos de Oliver. «Ah, cariño, ¿cuándo regresaste?» Le di varios besos rápidos en la comisura de los labios. Oliver nunca había tenido mucha resistencia conmigo. Al verme así, me levantó la barbilla y me besó. Su lengua ardiente se deslizó hacia mí, despertando una oleada tras otra de pasión. Mis piernas se debilitaron al instante y mi corazón latía como si fuera a romperme los oídos. Me apretó contra su pecho por la cintura, su mano descendiendo, cuando sentí el calor que ya había despertado. Mi mente zumbó y entonces recordé que aún estábamos en la tienda. Me separé unos centímetros con esfuerzo. Hay gente, mejor en casa». Oliver respiró hondo. Volvió a besarme y luego me abrazó mientras miraba a los demás. Acabo de oír que alguien estaba acusando a mi novia de ser una amante. ¿Quién fue? Todos miraron directamente a Lisa. El rostro de Lisa se volvió pálido. Instintivamente miró a Marco, pero la expresión de Marco era aún peor. Apretando los dientes dijo, «Emma, ¿quién es este hombre?» Su tono estaba lleno de celos evidentes. Capítulo 8. Oliver soltó una risa burlona. «Soy el prometido de Emma. ¿Y tú quién eres?» Marco ni siquiera lo miró. Obstinadamente volvió a preguntarme. «Emma, dime,
¿Quién es él? Me quedé sin palabras. ¿No lo acaba de decir? Es mi prometido. Mis padres ya te dijeron que regresé esta vez para hablar del compromiso. Eres tú quien no quiso creerlo. Era como hablar contra una pared. El alboroto se calmó temporalmente cuando apareció Oliver. Oliver había venido apresuradamente después de terminar el trabajo. Tenía el horario completamente desajustado y, durante el viaje de regreso, durmió todo el tiempo con la cabeza apoyada en mis piernas. La presión en el coche era pesada. Lisa permanecía en silencio en el asiento delantero, mientras Marco tocaba el claxon con irritación cada pocos minutos. Cuando volvió a adelantar de manera agresiva, haciendo que Oliver frunciera el ceño, le cubrí los oídos al que estaba recostado en mis piernas y miré a Marco con disgusto. Si no quieres llevarnos, dilo claramente. Podemos tomar un taxi. La mirada de Marco desde el retrovisor era pura escarcha. Se burló. ¿De verdad lo proteges? Este hombre estaba enfermo. Si no protegía a mi pareja, ¿a quién iba a proteger? ¿A él o a su Lisa? Cuando llegamos a casa, acomodé a Oliver en mi habitación para que durmiera. Mientras lo ayudaba a ducharse, mi teléfono explotó con llamadas de Marco. En WeChat también había un montón de mensajes. Emma, ¿estás durmiendo con él? No puedes dormir con él. ¿Me oyes? No lo permito. Emma, baja. Tengo algo que decirte. Hablemos. Sal. Estoy en la puerta de tu casa. Si no sales, subiré. No quedará bien si se arma un escándalo. Los mensajes eran de hace una hora, pero aún así no había subido. Al final, no se atrevía a romper completamente las apariencias. Me vestí y bajé. Fuera de la puerta, Marco estaba de pie con una caja en las manos, con el rostro sombrío. Cuando me vio, fijó la mirada en mis labios y en las marcas rojas de mi cuello. Su voz era ronca. ¿Ustedes lo hicieron? Yo, sí. Como leña seca y fuego ardiente, estuvimos enredados más de una hora. Marco cerró los ojos con dolor. ¿Por qué no te gustaba, yo? Me resultó un poco gracioso y también curioso. ¿Cómo sabes que me gustabas? ¿Se lo dijo Lisa? Abrió la caja. Dentro estaban las cosas que yo había tirado en aquel entonces, incluido un diario de mi amor secreto. Leí tu diario. Lo siento, Emma. Siempre me doy cuenta demasiado tarde. En realidad, no es que no me gustaras. No ignoraba tus sentimientos a propósito. Después de que te fuiste, me sentía vacío. Siempre terminaba inconscientemente debajo de tu casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que te tenía en el corazón. Su tono seguro me hizo reír de rabia. Lo miré fijamente. Marco, ¿qué crees que es el amor? Marco se quedó paralizado. Avancé paso a paso hacia él. Dices que estoy en tu corazón, pero todas tus excepciones y preferencias fueron para Lisa. ¿Y a eso lo llamas amor? ¿No te parece ridículo? No sabías lo que me gustaba. No me permitías hacer pucheros ni enfadarme contigo. Pero a Lisa le comprabas mantas, snacks. Recordaba sus canciones favoritas y siempre la defendías cuando me molestaba. Marco, han pasado 5 años. ¿Todavía no puedes ver tu propio corazón? ¿Por qué sigues compitiendo conmigo? ¿O es que arrastrarme a tu pequeño drama te emociona especialmente? Solo cuando lo acorralé contra la esquina, con el rostro pálido, sentí que finalmente podía respirar. Capítulo 9. Después de que lo regañé aquel día, Marco no volvió a aparecer. Yo tampoco tenía interés en verlo. Me concentré por completo en hablar de matrimonio con Oliver. Y fue precisamente cuando empezamos a discutir seriamente el matrimonio que descubrí algo inesperado. El aparentemente despreocupado Oliver era en realidad el único hijo de una familia magnate de la tecnología. Un genio que había ganado la medalla de oro en la competencia mundial de programación a los 16 años. Lo había ocultado muy bien. O quizá era tan genuino conmigo que nunca imaginé que había encontrado un tesoro. Nos conocimos por primera vez frente a un restaurante chino que estaba cerrando. Yo estaba muriéndome de hambre, agachada en el suelo con la cabeza mareada. Oliver apareció en su motocicleta y soltó un gemido al ver el aviso de cierre. Se tapó la cara con desesperación. Tengo mucha hambre. No sé cocinar. Yo también me quejé. Tengo mucha hambre. Sé cocinar, pero no tengo ingredientes. Antes de terminar de hablar, nuestras miradas se encontraron. Una extraña conexión hizo que me subiera directamente a su motocicleta. Esa noche fue la vez que comí más hasta quedar llena. Me tumbé en el suelo con la barriga inflada, mirando al techo. Mientras revisaba mi teléfono, vi una publicación de Lisa diciendo que ella y Marco se habían matriculado en la misma universidad. En ese momento ya había bloqueado a Marco. Nunca respondí sus llamadas. Cuando mi madre me preguntó qué había pasado, le conté todo. Ella dijo que se encargaría de responder a la familia de Marco si preguntaban. Nunca imaginé que mientras Marco me buscaba desesperadamente, él y Lisa entrarían juntos en una universidad de élite.
Mi corazón se llenó de amargura. Tenía ganas de llorar y me sentía injustamente tratada. ¿Por qué yo estaba tan miserable mientras ellos parecían una pareja perfecta? Oliver salió después de lavar los platos y chasqueó la lengua al verme así. No me digas que recién ahora te diste cuenta de que te secuestré. Si lloras ahora, no me hago responsable. Su actitud despreocupada me hizo olvidar la tristeza al instante. Oliver se sentó y me miró fijamente. ¿Por qué lloras? No quiero hablar de eso. Está bien. ¿Quieres que salgamos a divertirnos? Miré por la ventana. Ahora. Ya eran las 11 de la noche. Afuera llovía y se escuchaban truenos. Oliver levantó una ceja. ¿Sí te atreves a venir conmigo? Siempre fui una persona tímida, pero no sé cómo me provocó y solté. Vamos. Esa noche Oliver condujo la motocicleta a 180 kilómetros por hora. La adrenalina me recorrió desde la columna hasta la cabeza. Grité sin control, enterrando la cara en su espalda mientras la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. Cuando llegamos a la cima de la montaña, marqué el número de Marco. Quería despedirme correctamente. 1 tono, 2 tonos, 3. Alguien respondió. Era Lisa. Su voz era suave. Hola, Emma. Todas mis palabras se atascaron en mi garganta. Lo único que quedaba era la libertad después de que la obsesión desapareciera. Sí, busco a Marco. Está duchándose. Si tienes algo que decir, dímelo a mí y se lo transmito. Había un toque de provocación y posesividad en su tono, pero ya no me importaba. Sonreí levemente. Dile que Emma una vez lo quiso, pero desde hoy lo he dejado atrás. Capítulo 10. Enamorarse de Oliver parecía algo natural. Tiene una personalidad extrovertida. Cuando quiere algo, lucha por ello y lo consigue. Cuando me confesó por primera vez, dudé un poco, preocupada de no haber superado del todo mi amor no correspondido anterior, y de que eso fuera injusto para Oliver. Pero a Oliver no le importó en absoluto. Me abrazó y me dio un beso sonoro. Con arrogancia dijo, Emma, si estando conmigo aún queda la sombra de otra persona en tu corazón, entonces significa que yo, como novio, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Reflexionaré sobre mí mismo y te trataré aún mejor. Resultó que me preocupé de más. Oliver y Marco son personas completamente diferentes. Oliver es apasionado, libre, y su amor es tan intenso que casi me devora. Así que después de 3 años juntos decidimos comprometernos y registrar nuestro matrimonio. Lo que no esperaba era que Marco volviera a aparecer. Aquella noche, después de echarlo, pensé que ya había dejado todo muy claro. Unos días después fue el banquete de cumpleaños de la madre de Marco, y llevé a Oliver conmigo para entregar un regalo. Apenas entramos en su casa, me encontré con la mirada oscura de Marco. En solo unos días había adelgazado mucho y parecía inexplicablemente abatido. Oliver, sin entender la situación, sonrió y apretó aún más mi mano. Le acaricié el brazo para tranquilizarlo. Luego entregué el regalo a la madre de Marco. Tía, feliz cumpleaños. Ella suspiró al recibirlo y miró nuestras manos entrelazadas. Emma, gracias por el regalo. ¿Y este es? Oliver inclinó ligeramente la cabeza. Hola, tía, soy el prometido de Emma. Ella miró con pesar a su propio hijo. Tú sí que tienes suerte de poder casarte con una chica tan buena como Emma. Oliver puso una cara orgullosa que me hizo pellizcarlo discretamente. Después de cenar, Oliver tuvo algo que hacer y se fue primero. Yo estaba paseando por el jardín cuando Marco volvió a alcanzarme. Me sujetó del brazo. Emma, ya despedí a Lisa. Lisa había estado trabajando en su empresa como secretaria. ¿La despidió así sin más? Fruncí el ceño. ¿Por qué la despediste? No quiero que vuelvas a malinterpretar mi relación con ella. Me quedé sin palabras. Marco dio un paso más cerca. Emma, sé que antes me equivoqué. No supe valorarte. Cambiaré. Ya no tendré contacto con Lisa. ¿Puedes darme otra oportunidad? Capítulo 11. La locura apenas visible en los ojos de Marco me obligó a retroceder paso a paso. Tenía miedo de que hiciera algo extremo. En ese momento, Lisa apareció de repente y corrió hacia mí para golpearme. Emma, maldita. Antes de que pudiera esquivarla, Marco la empujó al suelo. Lisa, ¿estás loca? No estoy loca. Es esta maldita quien te sedujo. Por eso me abandonaste. Lisa lloraba desconsoladamente. Nos conocemos desde hace tantos años. ¿Por qué no me eliges a mí? ¿Sabes que mis padres y mis familiares siempre pensaron que nos casaríamos? Ahora lo rompes de repente. ¿Has pensado qué se supone que debo hacer? Sus ojos, rojos como si sangraran, me miraban con odio. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras regresado, Marco no me habría abandonado y yo no habría sido obligada a dejar la empresa. Emma, ya lo tienes todo. ¿Por qué me llevas al límite? ¿No puedes dejarme en paz? Sentí que me explotaba la cabeza. Señorita, ¿estás ciega?
Son ustedes quienes no me dejan en paz. Ya dije que tengo novio. Uno insiste en declararse y la otra me persigue para insultarme. ¿Qué pasa? ¿Sin mí no saben cómo tener una relación? He estado fuera del país 5 años. Si de verdad se quisieran, su hijo ya estaría comprando salsa de soja. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Lisa no escuchaba nada. Sacó un cuchillo y avanzó hacia mí. No me importa. Todo es por tu culpa. Solo si mueres, Marco volverá conmigo y podré tener una buena vida. Así que Emma, muere de una vez. Deja de estorbar. La hoja brilló. En el instante en que cayó, Marco la agarró con fuerza. La sangre empezó a caer sin parar. Yo me quedé paralizada. Lisa también. Ella colapsó por completo. ¿Tú estudiaste diseño? ¿No te importa tus manos? Los labios de Marco estaban pálidos mientras la miraba sin expresión. Ya no me importan. Nada es más importante que Emma. Lisa se derrumbó llorando y cayó al suelo cubriéndose la cara. Miré a esos dos locos sin palabras, arrepintiéndome de mi ingenuidad de juventud. Después de llamar a la ambulancia, también llamé a la policía. Lisa quedó atónita. ¿Estás loca? ¿Llamaste a la policía? Me encogí de hombros. Eliminar peligros es responsabilidad de todo ciudadano. La vida no es una novela. No tengo que pagar el mal con bondad. Si hoy Lisa se atreve a atacar con un cuchillo, mañana podría buscar venganza. Alguien así está mucho más seguro detrás de las rejas. Capítulo 12. Por intento de agresión. Lisa enfrentará una condena de prisión. Escuché que intentó varias veces contactar a Marco a través de otras personas, pero Marco ni siquiera le respondió. No opiné sobre eso. Estaba ocupada preparando el banquete de compromiso con Oliver. Fue la madre de Marco quien vino a buscarme y me dijo que Marco quería verme. Así que fui al hospital. Al entrar, lo vi con la mano envuelta en gruesas vendas. Estaba con la cabeza baja, sin saber en qué pensaba. Al oír movimiento, sus ojos se iluminaron un poco. Cuando vio que era yo, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, pero cuando su mirada cayó sobre mi dedo anular, ese pequeño brillo volvió a apagarse. Emma, ¿viniste? Sí. Después de todo crecimos juntos. Coloqué la cesta de frutas que llevaba sobre la mesa. Recuerdo que te gustan la piña y las manzanas, así que te compré un poco. Gracias. Me observó sentarme y sacar un cuchillo para pelar fruta. De repente dijo, recuerdo que en segundo de secundaria tuve apendicitis. Tú también me acompañaste así. Cuando lo dijo, yo también lo recordé. Si lo pensaba bien, aquel fue el último momento tranquilo entre Marco y yo. Él estaba enfermo, acostado en la cama en silencio por una vez. Yo llevé postres y frutas desde casa y lo acompañé en silencio. A Marco no le gustaba el ruido. Estaba recostado en la almohada leyendo El Mundo Ordinario, mientras yo sostenía un cuchillo para pelar las manzanas que le gustaban. Tenía un suero en la mano, así que no podía usar un palillo. Pinché un trozo de manzana y se lo di. Sus labios tibios rozaron mis dedos, haciéndome temblar el corazón. Parpadeó y sonrió. Gracias. Una mirada que parecía eterna. Después de eso, cada vez que la frialdad de Marco me resultaba insoportable, recordaba ese día. Siempre surgía una calidez en mi corazón que me decía que él no era frío, solo que no sabía responder a los sentimientos. Y así tropecé una y otra vez, hasta que mi corazón murió y me fui al extranjero. Con el paso del tiempo, finalmente pude preguntarle con calma. Marco, en el último año de secundaria, ¿por qué tratabas tan bien a Lisa? Me miró, algo confundido. ¿Yo, la trataba bien? Sí, en ese tiempo ella estaba en todas partes de tu vida. Te preocupabas por sus notas, por su salud. Tu coche estaba lleno de cosas relacionadas con ella. Incluso permitiste que tirara al barro el regalo de cumpleaños que te di. Así que, aunque no quisiera creerlo, tuve que admitir que la consentías demasiado. Después de tantos años, al hablar de esos agravios solo quedaba una calma infinita. Ese amor que nunca llegó a nada no era mi destino. Marco guardó silencio mucho tiempo antes de decir, así que era eso. Siempre me pregunté por qué te fuiste al extranjero de repente. ¿Y si te dijera que la traté bien porque el profesor me pidió en privado que la cuidara? Era una estudiante pobre y podía ser intimidada en clase. Su situación familiar tampoco era buena, así que me pidió que la ayudara más. Por eso hice esas cosas. Todavía tengo una oportunidad de ¿empezar de nuevo? Me reí suavemente. Marco, eres un adulto. ¿No te parece ridículo lo que acabas de decir? Si al menos admitieras tus propios sentimientos, podría respetarte un poco más. Pero ahora solo me pareces cobarde y vulgar. Si no le gustaba, ¿por qué le dio tantas preferencias? En el fondo, simplemente no quería admitir que se había enamorado de una mujer cuya familia era inferior a la suya. Un heredero orgulloso como Marco, ¿cómo iba a aceptar que se había enamorado de alguien como Lisa, llena de cálculos y sin nada más?
incapaz de admitirlo. Intentó usarme una y otra vez para devolver todo a lo que él creía que era el orden correcto. Tal vez después de todos estos años, ese pequeño sentimiento ya había desaparecido. Pero de cualquier forma, un hombre debe atreverse a asumir lo que ha hecho. Eso es lo que se llama carácter. Terminé de pelar la manzana y la puse en el plato. Me limpié las manos con una servilleta y vi a Oliver salir del ascensor. Desde lejos no pude evitar sonreír. Le hice un gesto despreocupado a Marco. Bueno, me voy a estar enamorada con mi hombre. Tú reflexiona. Y recuerda, Marco, si vuelves a enamorarte de alguien en el futuro, no vuelvas a usarme como excusa. Corrí unos pasos y me lancé a los brazos de Oliver. Él me levantó la barbilla y me besó con entusiasmo. Esposa, te extrañé. Yo también. Tengo hambre. Vamos a comer esas tortitas de carne que te gustan. Vale.